A mí me gustaría hablar con el mismo romanticismo, Viana, y con el que hablas tú, pero 808 casillas fueron anuladas porque se presentó un mayor número de votos conforme a lo que tenían que haber, conforme al padrón electoral. Un 90% de abstencionismo de votación. Y bueno, nos hablas de 13 millones, pero 3 millones y medio fueron a anular su voto. Digamos, 10 millones de mexicanos fueron los que decidieron a través de uno de los 37 acordeones por quién iba a llegar. Entonces, la verdad es que sí resuelve la consolidación de la desgracia de México. Todo lo que juzgó en su momento Morena es lo que hoy están haciendo. Todo lo que, imagínense que el PRI hubiera hecho algo así. Híjole, ponte en esa posición, que el PRI hubiera hecho una elección judicial como la que Morena está haciendo ahorita. Ustedes hubieran empezado con, es un complot. Voto por voto, casilla por casilla. ¿Qué te burlas de los tabasqueños hablando de esa manera? Hubiera hecho Morena. Eres sumamente ustedes son las que comenzaron. No te burles de las personas de Tabasco hablando de esa manera. Racistas son ustedes. Racista quien promueve que hoy llegue el primer ministro indígena de la Suprema Corte. A una persona que llega al Poder Judicial, que estuvo en el Instituto de Pueblos y Barrios y que lo único que hizo fue traicionar a toda su comunidad con el tema del Tren Maya. Mentirle a toda esa gente y decirle que las cosas les iba a ir bien. Y hoy, ¿cómo están todas estas personas sufriendo por todo lo que están haciendo con el Tren Maya? Eso sí es burlarse de la gente, eso sí es ser racista, eso sí es pensar, o más bien no pensar en los mexicanos. Entonces, es muy fácil para Morena que cuando algo no les gusta decir eres racista, eres clasista. No, no es así. Se dice lo que se dice. Te burlaste de la forma de hablar de los tabasqueños. Que no sabe gobernar, un partido que tiene vínculos con el crimen organizado. Y si no les gusta, pues entonces vendrá el siguiente tema, que es la ley de censura, que ya viene en camino, y que hoy están haciendo desde Puebla, el estado del que viene nuestra compañera Vianey, porque a Morena no le gusta que se le señale absolutamente nada. Mira, si vamos a hablar de mentiras... Un saludo para los pregoneros. Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal, servidor Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos en este domingo 22 de junio del 2025. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Amigos, vámonos de lleno a la información. Fíjense ustedes nada más. Se sigue armando simplemente en las mesas de debate toda esta situación y revuelo derivado, sí, claro, de la elección del Poder Judicial. Llevan a esta priista Maxta González, líder juvenil del PRI, a hablar y defender, no bueno, con la misma narrativa que utiliza su líder Alejandro Moreno Cárdenas. La mismita. Vaya que a estos les encanta copiar el discurso barato que ya maneja Alito, pero no les sale. Tuvo enfrente, y lo hemos visto en reiteradas ocasiones, cómo se planta, cómo no se deja, cómo exige que se le respete y que se callen, porque no la dejan terminar, obviamente, de dar su postura. Y es Vianey García. La hemos visto participar en el programa de Azucena Oresti, y vaya que le ha dado cátedra. Ahora tuvo que venir al espacio que se les brinda por parte de Adela Micha en la saga y calla a esta priista en un 2x3 que ya escucharon ustedes en el intro del video, cómo empezó simplemente a atacar a esta elección. Y de paso, quiso irse en contra del magistrado presidente Hugo Aguilar. ¿Qué fue lo que le contestó ante esto? Escuchen ustedes. Yo quisiera decirle a la gente, ustedes perfectamente saben quiénes son los que mienten en esta mesa. Morena. Tan es así que hoy, si vamos a hablar de mentiras, yo quisiera decirle a la gente, ustedes perfectamente saben quiénes son los que mienten en esta mesa. Morena. Tan es así que hoy, en el cuarto lugar de las preferencias electorales, está el PRI, en el basurero de la historia. Quien pague la encuesta la va a ganar. Se viene a decir, los partidos políticos lo tienen muy claro. No solo es quien paga la encuesta. Sí, claro que sí. Se fueron a tercer lugar en la pasada elección como partido solo. Se les regalaron más plurinominales que a cualquier otros grupos legislativos dentro de la Cámara de Diputados. Y yo sí quisiera mencionar una cosa muy
muy puntual. Aquí dice quien fue vocera de Xóchitl Gálvez en la campaña del 2021, que no podemos venir y hablar de una diferencia que se tuvo. Fíjense ustedes, esta elección del Poder Judicial tuvo un número de casillas anuladas de menos del 1%. ¿Cuál fue la diferencia de votos? Porque se desgarran las vestiduras comprándose un argumento de una generación que ya ni les correspondería. Esas 800 casillas no valen para Morena. No, están anuladas. Mexicanos, y con eso ellos valen. buscan que se anule esta elección. No, Sin embargo, también con los en el 2006, el 0.56% de la votación fue lo que marcó la diferencia entre el primer y segundo lugar cuando Calderón llega a malgobernar este país. Entonces, en un momento ellos vienen a decir, no toquen al INE porque están haciendo una serie de descomposiciones, que por cierto, hay una cosa que debería de compartirle aquí a Jimena. Claro que es necesario reformar el tema de los ministerios públicos, de la fiscalía, y quiero compartirles que en los siguientes meses se va a llevar a cabo esta reforma, porque por supuesto que lo que se trata es de disminuir los índices de impunidad en nuestro país. Porque la Suprema esa reforma y después se ¿Me preguntas para que te conteste o me preguntas para hacer especificaciones en tu cabeza para que luego te la respondas tú solita? Es lo mismo de la ley censura. Te lo contesto. Primero se aprueba en Puebla y luego ya se hacen los foros con los periodistas. Si quieres idear, mira, te propongo una cosa para que nos podamos entender. Si quieres seguir ideando respuestas en tu cabeza, modifícalas, piénsalas y luego ya las sacas. ¿Fue así o no fue así en Puebla? Digo, por alusiones personales, que estuve justamente siendo vocera en la campaña de Xóchitl Gálvez, de cuates, porque te pregunté y no me pudiste contestar. ¿Qué solucionó esta reforma? De cuates, porque digo, sigues dando numeritos y que si en las elecciones pasadas y que si el pasado eterno en el que siempre viven y que si cuántos millones de votos consiguieron ustedes, o sea, poniéndonos serias y genuinamente poniendo en el centro el interés superior, que es la situación, cómo viven las familias mexicanas. ¿Qué resolvió esta reforma? ¿En qué le garantizas mejor seguridad a las y los ciudadanos? ¿En qué le garantizas mejor seguridad o mejor acceso a la justicia a quienes hoy enfrentan, por ejemplo, la opacidad de las instituciones? De cuates, ya sin que me digas que si el PAN, que si en el 2002... Sí. Me parece muy buena pregunta y te la voy a contestar. Sí creo que para poder acceder a la justicia debes de democratizar tus instituciones. Y en esa democratización de la justicia no se hace de la noche a la mañana. Es decir, una institucionalización de las luchas no se vuelve en 6 años, sino en una lucha constante y permanente. Y en ese tenor sí creo que esta reforma deja un precedente como nunca a nivel mundial. Y es por eso que creo que se vuelva sumamente importante promocionar el voto. Oye, Salinas Pliego, una de las televisoras más grandes en este país, sale a decir en un discurso así, de esos de los que tanto salen a leer en los teleprompters, no salgan a votar, todo ya está decidido, invalidando la posibilidad de elegir por primera vez a nivel mundial, porque esto no se había hecho en ningún lado, a nuestros juzgadores y a nuestras juzgadoras. Entonces, sí creo que no es de la noche a la mañana, y contesto la pregunta porque sí me parece muy importante mencionarlo. Será de manera paulatina, en el sentido en que la gente participe, en el que la gente se informe, Jimmy, porque tú no me vas a dejar mentir. Hay un antes y un después de esta reforma. ¿En qué sentido? Quiero contarles, yo salí de votar y una señora me encontró y me dijo, oye, diputada, estaba yo en mi casilla, ¿no? Y me dice, oye, diputada, ¿me regalas una foto? Estábamos ahí platicando y me dice, no, yo ya voté. Y le dije, qué bueno, ¿y cómo le fue? Y me saca de su bolsa, ¿no? Unas simulaciones, diría yo, de papeletas, ¿no? Que ella había dibujado y que las pintó de colores y que fue marcando cuál iba a ser lo que iba a votar. Sí, porque nos dieron 6 en Puebla y fue anotando por lo que ella quería y por los que ella creían que eran los mejores candidatos, y a mí eso me pareció absolutamente esperanzador. Pero por supuesto, porque la gente se involucra, porque está viendo la manera, obviamente, de ver cuál es la mejor opción para ellos. Y de eso se trata, de que esta elección, a medida que vaya avanzando, a medida que se vaya, pues obviamente, utilizando a lo largo de los años, se va a perfeccionar. Y dice, ahí está DMC, ¿y en qué va a ayudar? Óyeme, tranquilízate, si apenas va a haber el cambio el 1 de septiembre. Vamos a ver cómo se va a ir desarrollando. Pero no solo fue eso. Vianey García, ante los argumentos de la priista, que fue la que llegó a querer reventar, la volvió a sentar de esta forma. Curso muy peligroso que hoy deja Morena, porque hoy yo he escuchado una serie de diputados en debates y de personajes de Morena en distintos debates que dicen que los acordeones eran necesarios porque era una votación bastante complicada.
Entonces me imagino que de esa misma forma Morena hoy le podrá decir a los niños en las escuelas, no estudies, llévate tu acordeón, porque es muy complicado, ¿verdad? Ni los mismos integrantes de Morena sabían por quién votar. Aquí tuvimos a otras compañeras de Morena preguntándoles 5 mujeres por las que vayas a votar, solo pudieron dar 3. Y eso quiere decir que ni ellas mismas sabían, ni mismo Morena sabía ni quiénes eran sus candidatos, evidentemente. Por eso había candidatos vinculados al crimen organizado. Y pues no sabían ni por quién votar. Entonces hoy es muy fácil que Morena diga en las siguientes elecciones, híjole, puede estar muy complicado si votar por PRI, PAN, PRD, Morena o cualquier partido. Llévate tu acordeón para que sepas por quién votar. Ese es el antecedente O que los este QR que gobierno utilizó deja. el gobernador Entonces, de Durango, al final del día es un tema en el que este gobierno simula. ¿Por qué? Porque no saben gobernar, porque quieren un país autoritario, porque quieren un gobierno autoritario, porque quieren una población que no sepa y que siga el discurso de todas las mañaneras, que también aquí llegamos a la conclusión que una mañanera no resuelve ningún conflicto. Y pues qué lamentable, a mí sí me gustaría preguntarte, ¿por quién votaste de los ministros? Los 9 votos que diste hacia los ministros, Vianney, ¿por No quiénes todos llegaron, fueron? no todos llegaron mis ministros. No todos llegaron, pero ¿quiénes fueron? 5 mujeres, 4 hombres. En el caso de mujeres, por ejemplo, fue Lenia. En el caso de mujeres también fue por Holguín, que no llegó. En el caso de mujeres también estuvo Holguín Loreta. no llegó porque no estaba en el acordeón. Pero Claro, entonces ajá. eso quiere decir que no Quiere decir que solo llegaron los que estaban en el acordeón. Pero estás diciendo que todos los de Morena nos dieron un sustento y que por eso todos fuimos a votar por los que estaban en el acordeón. Te estoy Holguín no diciendo llegó, por ahí quién. está la prueba. Pero te estoy diciendo por quién. No todos votamos por una línea como si estaban acostumbrados, muy acostumbrados en el PRI. Si no, pregúntale a tu gobernador de Durango que estaba acostumbrado. El 90% de la población que salió. Vamos entendiéndonos. Solo si te voy a contestar lo que me tengo estás la duda. preguntando. Más del 90% permíteme contestarte. Porque de si los haces votos salieron preguntas de al acuerdo aire a y los no quieres acordeones. escuchar, entonces no se trata de eso. Mi pregunta es, el 90% de las personas que llegaron de ministros era de acuerdo a los acordeones. A lo mejor tú votaste de forma consciente, pero la mayoría de la población, digamos el 0.0001% que es Vianney, votó de forma consciente. Todos los demás siguieron un acordeón. Y eso está tan estipulado en los 37 acordeones que ya se demostraron y que tienen exactamente los números de los ministros que llegaron. Es más, la Lanzar- propia... ahora me toca, nada más vámonos poniendo de acuerdo. Lanzar esa acusación tan raquítica me parecería absurdo en un comentario donde, por ejemplo, no pudiéramos decir que el 60% de la gente que salió y votó por Andrés Manuel López Obrador no pudiera definir su voto por Andrés Manuel López Obrador o en su momento por Zedillo o en su momento por alguno de los presidentes. Por supuesto que va a llegar la persona que es mucho más conocida y tiene una mayor representación. Yo quiero decir por qué el PRI lanza una serie de acusaciones tan fuertes. Y es que la cantidad de personas que salen a votar el pasado 1 de junio, que son 13 millones de personas, rebasa las votaciones del PRI que ha tenido en las últimas 3 elecciones presidenciales. Es más, vámonos con Madrazo. Madrazo tuvo 9 millones de votos. Ni siquiera alcanza la votación que salió el 1 de junio y emitió su voto. En el mismo 2012. Bueno, me estoy equivocando. En la de Peña sí tuvieron ellos una mayor votación como partido político, pero no olvidemos ahí estas tarjetas Monex, esta compra de voto, la novela con la gaviota. Hablan de eso compra me parece de voto, muy importante. pero si lo que tanto Mexa, juzgan es lo que pero están haciendo. Mexa, yo te escuché. Venían a ¿Por qué generar no una quieres política y un escuchar? gobierno Bueno, pues, diferente. contestando. A gobernar igual que se han gobernado en los últimos 30 años desde que Un la shot a las izquierda dos, un gobierna. shot a las dos para que sí, lo he hecho. Ni siquiera A ver. he terminado de dar mi argumento y aquí el PRI ya Para se que se calienta dejen cuando escuchar. se les dice No, las una cosa es mentiras. argumentar y otra cosa es pero adoctrinar, que no es lo que estoy quiere hacer Morena. adoctrinando. Si tú te estás convenciendo es porque No, te claro que estoy no. convenciendo. Yo por eso Nunca te visibilizo. estoy adoctrinando. Yo por eso ni mucho visibilizo. menos. Pero yo sí creo
que hay una narrativa en contra de esta elección al Poder Judicial porque era los últimos cachitos que le quedaba a la derecha en medio de querer operar a través de una guerra judicial como se ha hecho en América Latina y en otros países a nivel mundial, en donde a través de esta lawfare lo que buscan justamente es tratar de cooptar estos poderes y hacer a un lado las democracias. Yo lo he dicho en varias mesas, si hubiéramos querido quedarnos con la totalidad de manera lícita, así tajante con el tema del Poder Judicial, como lo hizo Cedillo, pues hubiéramos entonces hecho esa reforma. No fue así. Hoy la gente salió, participó, 13 millones de votos, que fueron mucho más que los que el PRI tuvieron en sus momentos, y que incluso los que el PAN lo tuvieron también en su momento. Entonces a mí sí me parece muy importante retomar que hoy estamos en otros tiempos, un tiempo en donde ya no se burlan de las lenguas indígenas, como lo hizo su vocero, el presidente del INE, cuando se burlaba y decía yo, chichimecas, no entender. Hoy tenemos un presidente, el que será el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que además toma su constancia de mayoría y habla en mixteco, retomando en Facebook leía un comentario de qué sirve que tengamos hoy a un ministro de origen indígena. De mucho. Primero es reivindicar a estas culturas, a nuestros orígenes, donde siempre habían sido despreciados en gobiernos pasados. Hoy me queda claro que esta reforma transforma la vida democrática. Yo coincido en algunas cosas con Jimena, que hay cosas que se tienen que modificar, por supuesto, que hay cosas que se tienen que aclarar, que se tiene que trabajar para que sea mucho más sencillo la emisión de un voto informado, pero sí me queda claro que estamos transformando este país. Eso yo sí que... Yo solamente... Muy buena participación nuevamente de Vianey García. Simplemente hablar contundentemente sobre la realidad de lo que se vivió, sobre lo que estamos viendo, y también que hemos visto en estos espacios de estos miserables. Vaya que el racismo está a todo lo que da. Aunque digan y quieran ya desmentirlo. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.